Bien, ahora sí. El discurso de don Lucho Arce cuando te dice que hay un intento de reconciliación, cuando vos lo escuchás decir somos mayoría y ganamos por el 55, te está diciendo agarrate Catalina, pero además le vale mucho. No es que le vale, como dicen los muchachos, sino que le vale lo que ha hecho Eva Copa en el Senado y el señor, me olvidé de su apellido, el presidente de la Cámara de Diputados, que anularon los 2/3 para que ellos puedan estar tranquilos. Así que dejémonos de hacernos los boludos, porque ya estamos grandes para eso. ¿Tenés la continuación? Dale. Dale. Somos mayoría. Eso quiere decir que la población boliviana votó por la paz y la estabilidad, por la esperanza y la dignidad, por el reencuentro entre todos y todas las bolivianas y bolivianos. Ustedes están escuchando por el reencuentro. Somos mayoría, pero te está diciendo un ratito. Mira, vamos a poner las cosas en orden. Somos mayoría, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos cambiar los 2/3, si nos da la gana podemos borrar los 2/3. A partir de eso, del reconocimiento de ustedes a que nosotros somos mayoría, podemos conversar lo que nos dé la gana. Y uno se pregunta, sin 2/3, ¿hay posibilidad de conversar? ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdos políticos importantes? Yo creo que no tanto, pero eso lo vamos a seguir viendo. Dale, seguí. Ese voto del 55.10% no es de Luis Arce ni David Choquehuanca. Ese voto es producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos, sino para todos. Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos. Que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos. Asumimos este mandato que nos da la población, el pueblo, para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. Esta es una frase que está bien tirada, bien puesta. Pero no dijo que estuvo mal. No dijo que estuvo mal. Claro, se puede tirar 2 horas hablando de lo que estuvo mal, hablando de las cifras generadas en su gobierno. Convengamos, hace 5 años que el país se está yendo a la mierda. No es de ahora. Este último año simplemente se apuraron. Nos apuraron a irnos a la mierda. Pero seamos francos, esto viene desde hace rato. Arce comenzó siendo de los mejores ministros de Economía en Sudamérica y comenzó a caer y 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 del 4º o 5º que estaba terminó en el 12º, si no me equivoco. Es decir, estaba mostrando que en la medida que cayeron las exportaciones de hidrocarburos, que cayó el precio del gas, que cayó el precio del petróleo, que cayeron los precios de los minerales, se nos cayó la economía también. Eso es absolutamente inobjetable desde el punto de vista donde lo miré. Pero sigamos escuchando, dale. En octubre de 2020 triunfó la democracia intercultural. Triunfó la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo. Y triunfó la democracia que traduce esa voluntad y fuerza creativa a través del voto.
Pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Estado. De nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos, a la vivienda. Democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza, que es para todos y no para unos cuantos. Y eso lo hicimos en 14 años, y eso vamos a profundizar en nuestro gobierno. La redistribución del ingreso, los bonos, siempre irán de la mano de nuestra política económica. Vamos a trabajar entre todas y todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. Y lo haremos reduciendo la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Esos son los principios que guían nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, al cual retomaremos. Hoy nuestra patria... Es la única vez que habla de los 14 años. Claro, es como una referencia de los 14 años estuvieron bien y no estuvieron bien. Los últimos años fueron de crisis económica. No hubo buena atención de salud, fracasó el SUS. Tarea que tiene, ardua, dura. Sigamos escuchando. Hoy nuestra patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2009 con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia. La crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas, ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni mucho menos de su apego a la Constitución. Respeto de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente Arce, la Asamblea Plurinacional Legislativa la manejaba su partido. Por eso le trancaban todo y la tenían a la pobre presidenta arrinconada contra una pared. La manejaba su partido. Nadie le ha contado esa parte de la historia, don Luis Arce. La manejaba su partido, la justicia la manejaba su partido. Todos los elementos. La fiscalía la manejaba su partido. ¿De qué está hablando? Por eso les digo, el relato, el cuento lo han hecho como para que todos se lo echen a esto y no lo miren a él más atrás. Les puedo garantizar que en 11 meses uno no logra hacerlo tan bolsa al país si no venía. Dale. Ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni mucho menos de su apego a la Constitución Política del Estado. La crisis sanitaria, producto de la aparición de la pandemia mundial del COVID-19 en Bolivia, y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada. La crisis económica, derivada de la incapacidad del gobierno para generar estabilidad y crecimiento con justicia social. En un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano. Hay quienes han argumentado que la situación actual es producto única y exclusivamente de la acción de ese enemigo silencioso llamado COVID-19. Pero querer echarle toda la culpa a la pandemia de esta situación no es correcto. La crisis se venía conformando en el horizonte desde el golpe de Estado, tras el cambio abrupto de la política económica y se agudizó a la raíz de los efectos de la crisis sanitaria. Hoy nuestra economía nacional está en medio de una recesión profunda. En la actualidad se tiene caída del Producto Interno Bruto del 11,1%, según el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, al segundo trimestre de este año. Nuestro país pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante 6 años, en el periodo entre 2006 y noviembre de 2019, a presentar la caída más fuerte de la economía en los últimos casi 40 años.
Del mismo modo, el déficit fiscal programado para la gestión 2020 alcanza al 12.1% y se convierte en el más alto desde el periodo de la UDP. El déficit del sector público financiero a septiembre alcanza ya a 5,6%. Por su parte, el Tesoro General presenta un déficit programado ya de 8,7%, explicado principalmente por el aumento del gasto corriente, ya que el déficit corriente del Tesoro alcanza al 8,1% en la presente gestión. Estas cifras muestran que en tan solo un año de gestión económica del gobierno de facto se pasó de una economía que privilegiaba la inversión pública y la redistribución del ingreso a tener la necesidad de contraer deuda pública para pagar los sueldos y los salarios del sector público. También hubo un drástico incremento del endeudamiento público. Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el gobierno transitorio endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares, entre deuda interna y externa. Destaca principalmente la contracción de deuda con el Banco Central de Bolivia por 1.900 millones de dólares aproximadamente y 800 millones a través de subastas públicas de bonos del Tesoro General. En el ámbito de la deuda externa, se comprometieron créditos externos por más de 1.500 millones de dólares. Para cesar el año, programaron un endeudamiento de 4.400 millones de bolivianos adicionalmente en el mercado interno. Las reservas internacionales netas disminuyeron en 881 millones de dólares entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, lo que representa una caída del 13% aproximadamente. A noviembre de 2019, las reservas internacionales se situaban en 6.459 millones de dólares y a octubre de este año se encuentran en solo 5.578 millones de dólares. Solo en el mes de octubre, las reservas disminuyeron en 777 millones de dólares. El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP en la década de los años 80 del siglo pasado. Ha aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades. Tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, de generar certidumbre, de generar crecimiento con redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales. Pero estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades. Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia, a esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación. Ellos son el ejemplo para una clase política que debe pasar esta página oscura en su historia, mirar el presente con responsabilidad y compromiso y al futuro con optimismo, enfocándonos en un solo objetivo: el vivir bien de todas y todos los bolivianos. Por eso daremos continuidad a la construcción de una economía plural y diversa que recupere, fortalezca y promueva todo el potencial que tenemos, iniciativas y capacidades de Bolivia. Desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos, lo estatal, privado, cooperativo y de la amplia diversidad natural y cultural. Durante meses hemos planificado una serie de acciones para activar nuestra economía y retomar la dinamización de la demanda interna. Tenemos grandes proyectos que vamos a poner en marcha gradualmente en los próximos meses, cumpliendo así nuestro compromiso de campaña con el pueblo, porque día que pasa sin tomar acción, día que se complica la situación de Bolivia. Nuestra patria, hoy más que nunca, requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado, entre el sector público y el sector privado. Así como
entre las diferentes agrupaciones políticas. A pesar de las diferencias, estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo, que nos demanda unidad, paz y certidumbre, unidad y complementariedad entre Oriente y Occidente, entre el campo y la ciudad. Todos somos Bolivia. Debemos poner fin al miedo en Bolivia. Creo en la justicia. Yo sigo preguntándome, ¿cuándo mierda va a parar este asunto de entre Oriente y Occidente? Todos somos Bolivia. Sí, pero vos mismo partís la grieta, la haces cada vez más grande, le pones el hueco cada vez más grande cuando estás con argumentos como estos. Definitivamente no tienen la más mínima intención de mejorar el país. Vienen por todo. Sigamos. Debemos poner fin al miedo en Bolivia. Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento ni de venganza, que no respeta la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio. Eso debe acabar. Creo y apoyo el refuerzo, la institucionalidad del Estado y en generar un ambiente seguro y estable donde los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción. Yo por eso digo que el presidente debió decirle, señores, al país, hay un informe de la Unidad de Investigación Financiera y antes de comenzar quiero decirle que por lo menos voy a aclarar o decir tal cosa. Porque después te sale y te dice los que cometieron corrupción, los que cometieron esto. ¿Y exactamente en qué estamos, señor Arce? Hubo fraude. Y el fraude lo hizo su partido y lo hizo Evo Morales el año pasado. Y todavía seguimos cuestionando las formas en las que hay elecciones en Bolivia sin mirar el padrón electoral como se debe. ¿Cuándo vamos a hablar de eso, presidente Arce? Porque resulta que eso importa e interesa. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? ¿Cuándo va usted a decir no tenemos problema y vamos a la revisión del padrón electoral? Usted está hablando de una democracia nueva y diferente y no sé cuánto. Este es el momento. Sigamos. Nuestro gobierno trabajará orientado en el presente y futuro, sirviendo al pueblo boliviano, a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales. Desde esta tribuna, en la que se concentra la voluntad democrática de nuestro pueblo, también quiero dirigirme a la comunidad internacional, a las hermanas y hermanos de otros países que hoy nos visitan. Somos una nación soberana, con un gobierno nacido en las urnas y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar en el que no exista la supremacía de ninguna potencia y en la que todos los estados y seres humanos vivamos sin miedo, sin guerras, sin odios, sin saqueo de nuestros recursos naturales, sin explotación, sin racismo ni discriminación, sin amenazas y sin presiones de ninguna naturaleza. Asumimos con fuerza, hoy más que nunca, los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política de todos los estados sin ninguna forma de subordinación. Apostamos por una integración emancipadora y no subordinada, que considere todos los ámbitos de la vida, desde la salud, la educación hasta la económica comercial.
Reivindicamos la integración sur-sur en un mundo globalizado en el que no se impugna designios desde el norte. Propugnamos la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe. La CELAC es la mejor vía para conquistar tan noble e histórica causa. Volvemos a hacer nuestra resolución de la CELAC de 2014 cuando declaramos a América Latina y el Caribe como un territorio de paz. Levantamos la bandera de la diplomacia de los pueblos por la vida y de un mundo sin muros. Debemos poner fin a todo aquello. Bien, esta parte del discurso es de Perogrullo, pero fíjense que Evo Morales dice en Villazón: si no renunciaba después de mi si me quedaba en el país después de mi renuncia, ¿cuál golpe entonces? Si me quedaba en el país después de mi renuncia, discurso dicho hace un minuto en Villazón. Si no renunciaba, es decir, si me quedaba en el país después de mi renuncia, o me llevaban a Estados Unidos preso o terminaba en un cajón. Mi renuncia. Ok, listo, no hubo golpe. Vamos al corte. Dale.